Qué suerte tener a Jorge Giacobbe en línea, qué placer. Jorge, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, todo el equipo aquí de La Trinchera. Buen día. ¿Qué, qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues es que, por supuesto, seguramente coincidirás, ¿no? La muerte de Francisco como que fue un gran cimbronazo en estos días. Era inevitable hablar de ese tema, por supuesto. Nos desenfocó un poco de la realidad argentina. Bueno, ahora empiezan nuevamente los problemas de cada día, tenemos que seguir surfeándolos. Hoy sale el ministro a decir, bueno, la inflación va a colapsar, ¿no? Baja la nafta. ¿Hay luces al final del camino o es humo para la tribuna? Bueno, lo que pasa es que hay dos Argentinas, ¿no? Eh, Está la Argentina de los que quieren creer, de los que Sí. necesitan creer, y, y entonces ven signos que confirman sus sesgos, y está la Argentina de los que no quieren creer, y también ven signos de que no. Entonces, te diría que cada cual está viendo su propia realidad. Ahora, para la suerte de lo que va a venir, lo primero que hay que entender es que esos dos públicos eh, tienen niveles de estabilidad distintos. El público que no quiere creer, el público que fue capaz de votar a Massa con tal de no votar a Milei, y digo que fue capaz de votar a Massa porque tampoco les gustaba, ¿no? Era un candidato ajeno, impropio, un traidor para ellos, pero bueno, era lo que Cristina decía y había que ir en contra del neoliberalismo. Ese 45% cree que tiene, por supuesto, imagen negativa de Milei y cree que Milei es la suma de todos los males y de todos los daños. Y es un hombre intrínsecamente dañino y para ellos ya se configuró como el malo ideal, el malo que reúne todas las condiciones de lo que hay que odiar. Y entonces, para ellos representa al neoliberalismo, a los 90, a Menem, a Cavallo, a la Embajada de Estados Unidos, a Magneto y a la conspiración de los templarios, los masones, los Illuminati, los reptilianos y los extraterrestres que, como bien sabemos, construyeron las pirámides de Egipto. Ahí tenés una configuración mental. ¿Eso va a cambiar, Gustavo? Ni en pedo. Claro, Ni en pedo. imposible. No hay forma de que un presidente al cual ellos odian como ser humano haga goles como para que los pueda convencer. Entonces vos ese 45% lo tenés que tener como sólido, como estático, por más que tenga su propio quilombo de representación, que es otro tema. Es otro tema. Claro. Después si lo abrimos. Ese 45 está siempre ahí. A veces lo sentís más en la conversación, a veces en la conversación social. Lo sentís más activo, menos activo. Están a veces más desorientados, están a veces más deprimidos, pero no van a estar nunca del lado de Milei. Y te digo, es 45%, fíjate que están a 5 puntos de ganar una segunda vuelta. Bien, del otro lado del ring, vos tenés el 55% que lo votó a Milei, que tiene dos composiciones distintas. El 30% que lo votó desde la PASO y la General, menores de 30 años, en general, no digo menores de 30 años, en general hombres, los que iniciaron este bolonqui Milei, los que lo trajeron de las redes sociales y lo implantaron en la política. Para esa gente Milei es todo lo que está bien, es lo contrario a lo anterior, eh, es la suma de todas las cosas que están fantásticas. Para ellos Milei es una bandera, lo gestaron, lo parieron, lo van a defender en la virtud y en el cinismo. Y después está el otro 25%, que fue lo que se necesitaba para ganar la segunda vuelta. Ese otro 25% venía de votar Juntos por el Cambio. A Milei le dijo que no en las PASO, le dijo que no en las generales, y cuando había que decidir entre Frankenstein y el hombre lobo, entonces sí le dijeron que sí. Y tienen más de 51 años. Este es el público que puede llegar a cambiar. Y va y Ahora, viene, con todo esto, perdón, dale, quiero que termines este pensamiento, pero digo, me cierro quedo esto, con estas dos Argentinas que vos mirás. dale. Pero en el medio de todo esto está la verdad, digamos, están los números fríos de la realidad, que la tenés que, digamos, ahí ya no tenés el cristal con que mirás los políticos, digamos, están los números fríos, ¿no? ¿Estamos creciendo o no? ¿Estamos saliendo o no? Bueno, está bien, pero los números fríos representan una identidad y por ende una configuración mental distinta para cada uno. Por ejemplo, vamos a tratar de anclar sobre lo que vos decís. Nadie creía la promesa de un loco que dijo: denme la inflación que yo le meto un cachetazo
y la plancho en el suelo. No la mato, pero la plancho en el suelo. Nadie lo creía posible, el tipo lo hizo. Ujú. El que está en contra de Milei le duele 2, 3, 4% de inflación. Y se hacía el boludo cuando había 40. Pero le duele. Ujú. Dice, inflación sigue habiendo. Bueno, es una interpretación. Te parece justa o injusta, pero es una interpretación. El presidente dice hay reactivación económica. Y esa reactivación sabemos por números duros que está en la minería, que está en la energía, que está en el litio, que está en el campo, no está en los grandes conurbanos. Ujú. Está viniendo desde la cordillera hacia el mar y va a tardar en llegar. No llega al Gran Tucumán o al Gran Rosario o al Gran Buenos Aires de la misma manera que llega en Neuquén o que llega en La Rioja. Entonces ahí también eso permite dos interpretaciones, dos formas de ver la realidad distintas. Vos tenés a un Milei que cuando hay revoltosos en la plaza va y los reprime sin ninguna vergüenza. Y entonces tenés las personas que opinan que la calle tiene que ser del Estado y que no hay que pasarse de rosca, pero que hay que acomodarlos, y están los que creen que este es un gobierno perverso que sale a reprimir a la gente con cualquier excusa. Ujú. Jorge, ¿cómo te va? Rolo Vázquez te saluda, es un placer, como ¿Qué tal, siempre. Rolo? ¿Cómo estás? Muy bien, vos sabés que te estaba escuchando y me quedaba con esta mirada clara que planteas de las dos Argentinas. Te faltó los terraplanistas, pero digo, más allá de eso, eh, Está bien, hay, lo voy a sumar, lo voy a sumar. Lo voy a sumar. hay un votante que vos lo deslizaste ahí, que es muy presente, ese 25% que votó a Macri, que en una de esas eligió a uno de los dos monstruos, terminó eligiendo a Milei. Pero digo, en esa franja está metida también ese votante que de alguna manera podríamos denominar como, entre muchas comillas, independiente, que siempre tuvo la política argentina, es independiente volátil, que se dedica a votar a partir de la propuesta, a partir de lo que le plantean, y que no es ni peronista de izquierda, si se quiere, ni del pro de derecha, y está tal vez en el medio esperando una Sí, propuesta que lo seduzca. Esa franja que a veces define elecciones, y yo creo que puede llegar a seguir definiéndolas, más allá de que se inclinó últimamente al pro o a la derecha, ¿cómo está hoy? Porque también tiene muchas cosas para decodificar ese votante, ¿no? bien, bueno, voy entonces dos pasitos para atrás. Lo que nos quedaba por analizar es ese 25% que Mm, no votó a Macri, votó a Patricia Bullrich. es verdad, sí, Bien, digo por qué, porque Patricia Bullrich sí se incorporó sí, sí. al gobierno de Milei y para ellos eso es un matrimonio ex post que funciona bien. Es absolutamente cierto lo que vos decís respecto de que eh, creen en una promesa. Ahora, a partir de que votan y esa promesa se materializa como voto, lo que hacen es empezar a evaluar los goles que hiciste o los que no hiciste. Mm, Entonces, ahí lo que hay que entender es que de los goles que Milei dijo que iba a hacer, che, métanme en la cancha que yo hago 10 goles, esa parte de la población ya cree que hizo 3. mm, Uno es la gestión de la inflación que decíamos antes, otro es la gestión del Estado como dueño de la calle, que es la segunda, y la tercera es el achicamiento del Estado, que también lo podemos discutir porque del otro lado hay argumentos que son razonables, che, pero achicó el Estado cancelando la obra pública, che, ujú, pero la verdad que achicar el café en las oficinas no nos va a cambiar los números, bueno, está bien, pero ellos creen que achicó el Estado, ¿no? sí, sí. Y simbólicamente para ellos es importante. Entonces reconocen 3 goles de 10. El punto es este, yo creo que ese público se va a mantener firme con Milei hasta estas elecciones. Mm, En estas elecciones le va a pagar la factura y después se puede disparar un proceso de ansiedad distinto. Que diga algo así como, dos puntos, voy a tratar de, de hacer una tipología bruta, ¿no? Algo así como, flaco, ya te di 2 elecciones ganadas, me dijiste que te sientes en la rosada, te senté, después me dijiste que estabas muy débil y te boté de vuelta, ahora deja de quejarte y hacer los 7 goles que faltan. ujú, Uno de esos goles es la reactivación económica, que va a ser brutal, no cuando el gobierno la cuente, sino cuando la gente la sienta. claro. Claro, que hay una Entonces, diferencia enorme, ¿no? que hay una diferencia enorme. Entonces, yo creo que los problemas del gobierno vienen después de las elecciones. Salgan como salgan, ¿eh? Ujú, Porque la verdad que vamos a discutir un año tremendo al palo, yo voy a laburar un montón, gracias a Dios y toda la pelota, pero van a necesitar elecciones bastante al pedo, porque son elecciones de blanqueo de capitales políticos, en sí, este sí, caso sí, gente sí, sí. amarilla que va a pasar a ser violeta
Y eso no va a indicar nada para las próximas elecciones, porque Exacto. el clima puede llegar a ser otro. Exacto. ¿Y cómo ves en este contexto, Jorge, lo que está sucediendo en la capital federal y sobre todo también relacionándolo con la provincia, donde a veces ocurre esta cuestión que vos ves dos partidos que en la provincia muy posiblemente estén aliados para enfrentar a Kicillof y aquí, cruzando el General Paz, o sea, a 70 metros, están pensando en todo lo contrario y inclusive la interna más fuerte es entre la Reta, el PRO y la Libertad Avanza y demás. Claro, ¿Cómo entiende eso el votante que con 70, 100 metros de diferencia le plantean dos cosas tan distintas? muy bien. Primero, si vemos la pelea desde lo nacional Mm, hacia abajo, ahora voy a lo que me preguntas, ¿eh? Pero si vemos la pelea de lo nacional hacia abajo, tenemos que entender que hay dos situaciones distintas. En lo nacional hay dos partes peleando. Hay una bipolaridad. El kirchnerismo representando al progresismo de siempre, ujú, y del otro lado, lo que se ha configurado como la herramienta en contra del kirchnerismo ya no es el PRO, es la Libertad Avanza, eso está clarísimo. ujú, Muy bien. Ahora, como van a ser elecciones provinciales, en algunas provincias tenemos un tercer elemento que distorsiona esta dinámica de dos y mete una dinámica de tres. Por más que no sean tres partes iguales, pero la distorsiona. sí, ¿Qué casos? El peronismo cordobés, claro. el MPN en Neuquén y en la ciudad de Buenos Aires el PRO. Ujú, Muy bien. Eso es lo que viene desde lo nacional. La provincia y la ciudad están en espejo en este sentido. Primero lo voy a decir difícil y después lo voy a explicar un poquito más. Están en el mismo proceso con las identidades cambiadas. El mismo proceso es el proceso en el cual lo primero que se configura es el voto opositor local. Voy sencillo ahora. En la ciudad de Buenos Aires, lo primero que apareció sólido en el número que va a terminar estando es el votante opositor local. ¿Quién es el opositor local? El progresista. claro. ¿Qué herramienta tiene? Tiene muchas herramientas, se está debatiendo entre Santoro, Abal, Medina, Kim. No, tiene una sola herramienta, se llama Leandro Santoro, ya mide 30 puntos, punto. Ujú, Lo que está enquilombado en la ciudad de Buenos Aires es todo el pan mundo de lo liberal, que tiene varias opciones. Tiene Adorni, tiene Los Penato, tiene Marra eventualmente, es decir, tiene varias opciones y va a tardar en acomodarse. Y va a ir viendo si quiere votar lo que quiere o si tiene más sentido votar a la opción más potente en contra del kirchnerismo. ¿Qué prima, mi antiquillerismo o mi deseo local? claro. Esto todavía se está configurando. Adorni está arriba de Los Penato y Los Penato está arriba de Marra, pero a esto todavía le falta cocción. Estamos analizando un bizcochuelo que recién hiciste la mezcla y lo metiste al horno. Le Ujú, falta, le falta. ujú, En la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo en espejo. Lo primero que se configuró es el voto opositor local, es decir, todos los que quieren ir en contra de Kicillof ya saben que tienen que votar a la Libertad Avanza, sea o no sea eh, el candidato, el economista, ahora no me sale el nombre, che, el pelado, bueno, sí, José Luis Esper, Esper, perdón, José Luis Esper, sí, sí. sea o no sea el candidato Esper, ellos saben que para ir en contra de Kicillof, le querés ir a los dientes a Kicillof, la herramienta es la Libertad Avanza, no es el PRO. Claro. Entonces, ahí ya la elección está muy pareja. Te diría con la Libertad Avanza, en términos genéricos, un par de puntos inclusive arriba. Ahí Claro. en la provincia de Buenos Aires no hay un juego de tres, hay un juego de dos. En la Ujú. ciudad hay un juego de tres, con un tercero chiquitito, pero tercero al Pero fin. está En seguro. la provincia de Buenos Aires hay una dinámica de dos. Ahora, dentro de estos juegos que tan bien describís y tan didácticamente nos mostrás, digo, hay un peligro en ciernes que tiene que ver con un kirchnerismo que tome y haga título los 30 puntos del peronismo en capital, que creo, si me apurás, pensando rápidamente, el último que sacó ese porcentaje habrá sido Herman González, hace 5 millones de años, digo. No recuerdo ahora, debería analizarlo y verlo, pero bueno, le daría vida a un peronismo que, con la proyección que implica la ciudad de Buenos Aires, se puede hasta nacionalizar una idea. ¿Eso no es peligroso para el oficialismo? No, ellos lo piensan como vos lo describís. Ujú, Yo opino que no. Primero, primero te voy a aportar un dato y revísalo. Leandro Santoro ya sacó 30 puntos en la ciudad.
Sí, es cierto, no, Bien, es verdad. entonces, No sé si tan vestido de kirchnerismo, ¿no? claro, claro, porque con 30 puntos no ganaba. Claro. Bueno, entonces, si nosotros vemos un Santoro en 30 puntos, que también puede ser 28, que también puede ser 32, Ujú, el tipo con ese número puede ganar o perder, pero no creció. claro, Ojo, ojo, claro. porque puede haber un símbolo distinto sin que el hombre haya crecido solamente porque se reacomodaron de otra manera el resto de los votos, porque la única herramienta en la ciudad de Buenos Aires antes, en contra del kirchnerismo, era el PRO, Ujú, que venía de sacar 48, 50, 52 puntos y ahora va a estar más cerca de 15. ujú. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, el punto es, si Santoro gana en la ciudad de Buenos Aires con 30 puntos y el que sigue atrás tiene 25, ponele, ¿eso indica que está pasando algo en lo nacional distinto? Mi respuesta es no. Claro, exactamente, sí te entiendo. Mi respuesta es que en todas las provincias donde tengamos un tercer elemento que no tenga que ver con los dos elementos que yo te decía antes, no lo podemos proyectar de ninguna manera. Ujú, Y también te digo, otra cosa que el gobierno cree y que yo digo no, es que si ellos ganan la elección nacional, o la de la provincia de Buenos Aires también, o la de la ciudad también, eso indica que están fuertes para la elección presidencial que viene. La ujú. respuesta es no. No, es verdad, es verdad. Entonces, en esta elección mi análisis es que ninguna elección tiene que ver con ninguna, pese a que hay análisis tendientes a este sentido, y lo que va a pasar este año de ninguna manera tiene que ver con lo que va a pasar dentro de dos. Entiendo. Y de todas formas, lo que seguramente teñirá la mirada de estas elecciones será la fortaleza de cada discurso, de cada relato, ¿no? Para la gente común, digo. Porque algunos podrán plantear ganó el peronismo, otros podrán decir tal cual lo planteas vos, y es muy cierto. Pero en definitiva hay dos relatos que están en pugna ahí también, ¿no? Y que claramente nada Sí, tiene que ver con lo que pueda suceder después con las generales. yo te diría, en la radiografía general vamos a ver un kirchnerismo barra peronismo, Ujú, progresismo, como lo quieras llamar, vamos a ver a ese sector en el número que manejan siempre, cuando están caminando para atrás, digamos, cuando están a la defensiva, ¿ok? claro, claro. Lo que realmente se está jugando es todavía cuánto vale el PRO y en qué medida hay una opinión pública que cree haber entendido Ujú, que la herramienta para pegarle al kirchnerismo, que era el PRO hace unos años, ahora dejó de serlo y pasa a ser la libertad avanza. exacto, Es decir, exacto. es una dinámica donde lo nuevo no termina de nacer y donde lo viejo no termina de morir. Es una transición, sí, 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 entiendo. Exacta, Ha sido exactamente. muy claro, como siempre, y es un enorme placer tenerte cada tanto acá, Jorge, para ayudarnos y para ilustrarnos en un análisis político profundo, distinto, y que nos hace pensar. Así que, bueno, como siempre, Jorge, te agradecemos muchísimo por este rato. Gracias por el espacio y por el respeto. Un abrazo. Abrazo grande, mi amigo. Era Jorge Giacobbe, un tipo a quien hay que escuchar cada tanto, Hay que escuchar cada tanto.